Has vivido demasiado tiempo siendo una versión de ti que no te representa, una versión que nació del miedo de las críticas de lo que otros dijeron que eras. Pero hoy es el día en que dejas de ser el reflejo de las expectativas ajenas y empiezas a verte con los ojos de quien realmente eres. ¿Sabes cuál es la raíz de todo cambio profundo? La forma en que te miras. Porque si te sigues hablando como alguien roto, vivirás como si lo fueras. Y si te miras como alguien que merece respeto, empezarás a vivir desde tu valor. Los estoicos lo sabían. Epicteto lo dejó claro. No eres esclavo de lo que ocurrió, sino de lo que decides pensar sobre ello. Este video es una invitación a regresar a ti, a recuperar tu fuerza, tu identidad, tu claridad. Hoy te compartiré 10 principios estoicos que no solo cambiarán tu forma de pensarte, sino que pueden devolverte algo que el mundo no puede darte, la mirada limpia con la que empiezas a reconstruirte desde dentro. Estás listo. No eres tu pasado, eres lo que decides pensar hoy. Has cometido errores, lo sabes. Has tomado decisiones que ahora no repetirías. Has confiado en personas que no lo merecían. Has desperdiciado oportunidades que te dolieron más tarde. Y en silencio, en lo más profundo, una voz te ha susurrado durante años que todo eso te define, que tu pasado es una condena, que esa historia ya está escrita y que tú no puedes cambiarla. Pero déjame decirte algo que puede cambiar tu manera de mirarte. No eres tu pasado, eres lo que decides pensar hoy sobre él. Lo que te hiere no es lo que viviste, sino lo que aún te cuentas cuando lo recuerdas. Hay una trampa silenciosa en la memoria. Repetimos los mismos pensamientos una y otra vez, como si fueran absolutos, como si fueran verdad. Pero no lo son. Son interpretaciones. Son narrativas que alguien, quizás tú, quizás otros, construyó en un momento de dolor o miedo. Y los estoicos sabían esto con una claridad admirable. Epicteto lo resumió así: lo que importa no es lo que sucede, sino cómo lo interpretas. En esa frase hay una libertad inmensa, porque si puedes cambiar la interpretación, puedes cambiar la herida, puedes transformar la culpa en comprensión, el miedo en prudencia, el fracaso en experiencia. No necesitas un pasado distinto, necesitas una mirada nueva. Te contaré la historia de Samuel. Durante años soñó con ser emprendedor. A los 40 dejó su empleo estable para abrir una pequeña cafetería en el centro de su ciudad. Invirtió todos sus ahorros. Trabajó de sol a sol, pero las cosas no salieron bien. Las ventas eran bajas, los gastos lo superaban y en menos de 2 años tuvo que cerrar. Volvió a casa con deudas y una sensación amarga de derrota. Durante mucho tiempo Samuel no hablaba de esa etapa. Se sentía avergonzado. Cuando alguien le preguntaba por sus planes, se encogía de hombros y decía: «Yo no sirvo para esto». Esa frase se volvió su verdad, una identidad construida desde el fracaso. Pero un día su hija de 12 años le preguntó: «Papá, ¿te arrepientes de haber intentado tu cafetería?». Él quiso decir que sí, que fue un error, que ojalá nunca lo hubiera hecho, pero en su voz no salió ninguna palabra. Solo recordó las tardes enseñándole a ella a preparar café, los clientes que volvían solo por su conversación tranquila, las recetas que inventaban juntos. Recordó lo que había aprendido de logística, de gestión de trato humano, y por primera vez pensó: «No fracasé, viví algo que me hizo mejor». Desde ese día Samuel comenzó a escribir cada noche 10 minutos para anotar una experiencia del pasado y darle un significado nuevo. No para negar lo que dolió, sino para reconocer lo que le dejó. Poco a poco esa práctica cambió su manera de pensarse, y un año después, sin quererlo, ayudaba a otros emprendedores a evitar los errores que él cometió. El pasado ya no era una carga, era su maestro. Tú también puedes hacer lo mismo. Puedes comenzar hoy con algo tan simple como escribir: ¿qué historia sobre mí necesito dejar de repetir? Y dejar que la respuesta salga sin filtros. No necesitas mostrarle eso a nadie. No necesitas tener claridad total. Solo necesitas romper el ciclo de repetición automática. Cambiar. Yo siempre fallo, por estoy aprendiendo.
Cambiar no soy suficiente por estoy creciendo. El journaling no es solo una moda, es una herramienta estoica, es una forma de reflexión activa, una práctica que convierte la mente en un espejo más limpio. Y si sientes que cuesta, que hay heridas que no sabes cómo resignificar, vuelve a lo esencial del estoicismo. Tú no controlas lo que ocurrió, pero sí lo que haces con ello. Esa es la raíz del poder interior. No puedes volver atrás y tomar una decisión distinta, pero puedes dejar de castigar al presente con la historia de ayer. Marco Aurelio decía, el presente es todo lo que tienes. Hazlo noble. Esa es tu responsabilidad. No seguir siendo esclavo de una identidad construida por la tristeza o la vergüenza, sino crear una nueva desde la conciencia. ¿Y sabes qué es lo más sorprendente? Que muchas de tus decisiones actuales no vienen de lo que eres, sino de lo que alguna vez creíste ser. Sigues diciendo que no puedes hablar en público, porque en la escuela te dijeron que eras tímido. Sigues evitando tomar riesgos porque una vez fallaste. Sigues aceptando menos de lo que mereces porque alguien te hizo sentir que no valías, pero ya no estás allí. Ese momento pasó. Esa persona ya no está. Ese error ya no define nada. Lo único que lo mantiene vivo es que tú lo sigues creyendo. Y aquí quiero preguntarte algo. ¿Qué historia sobre ti necesitas dejar de repetir? Escríbela, léela en voz alta y luego decide si aún quieres que eso siga siendo parte de tu identidad. A veces la transformación más profunda no empieza cambiando el entorno, sino cambiando el relato interno, porque cuando dejas de creer lo que fuiste, te abres a lo que puedes llegar a ser, y en ese camino de cambio hay un principio que puede ayudarte aún más, la voz que más poder tiene sobre tu vida. Es la tuya, no la de tu pasado, ni la de tus críticos, ni la de tus miedos. Esa será nuestra próxima reflexión. La voz más importante es la que nadie escucha. ¿Alguna vez has pensado que la voz que más escuchas es la que menos controlas? No hablo de lo que dicen los demás. Hablo de esa voz silenciosa, constante, íntima que te acompaña desde que despiertas hasta que cierras los ojos por la noche. Esa voz que no necesita altavoz para hacerse sentir, que no grita pero hiere, que no juzga en público pero condena en privado. La voz con la que te hablas a ti mismo. Esa que nadie más oye, pero que tú escuchas cada día. Y aunque parezca invisible, es la voz que más poder tiene sobre tu vida. Porque esa voz moldea tu identidad. Y si esa voz está llena de juicio, miedo o desprecio, no importa cuántas palabras bonitas recibas del mundo, no te las creerás. Muchas veces, sin darnos cuenta, repetimos frases que nos envenenan. Soy un desastre. Nunca hago nada bien. No sirvo para esto. No las decimos en voz alta, pero se cuelan en cada pensamiento, en cada decisión, en cada duda. Y el problema no es solo que las pensemos, sino que las creemos. Porque cuando una mentira se repite lo suficiente, se convierte en nuestra verdad. Marco Aurelio lo escribió con una claridad que aún estremece. El alma se tiñe del color de sus pensamientos. Y si tus pensamientos son oscuros, tu alma también empezará a apagarse. Imagina por un momento que alguien, un extraño, se te acercara y te dijera: «Qué torpe eres. Nunca vas a lograr nada. No sé por qué alguien querría estar contigo». ¿Qué harías? Seguramente lo apartarías, te defenderías o simplemente te alejarías. No permitirías que alguien así te hablara. Entonces, ¿por qué toleras que esa voz, la tuya, lo diga cada día sin interrupciones? Déjame contarte la historia de Clara. Clara era una mujer amable, siempre dispuesta a ayudar, querida por sus compañeros, admirada por su familia. Por fuera todo parecía estar en orden, pero por dentro, cada mañana mientras se miraba al espejo, empezaba el juicio. Se decía que no era lo suficientemente atractiva, que su opinión no importaba, que si desaparecía nadie lo notaría, nadie lo sabía. Porque Clara sabía sonreír, sabía esconder el dolor detrás de una agenda llena. Pero con el tiempo esa voz interior empezó a reflejarse afuera. Dejaba pasar oportunidades por miedo a no estar a la altura. Evitaba expresar lo que sentía por temor a incomodar. Se volvió su propia sombra. Un día su terapeuta le hizo un ejercicio simple. Le pidió que escribiera durante una semana
todas las frases que se decía a sí misma al despertar. Clara se sorprendió al ver en papel la crueldad con la que se hablaba. Ningún enemigo le habría dicho cosas tan duras. Y entonces entendió esa voz. No era suya. Era una mezcla de comentarios, críticas, inseguridades, que fue adoptando como parte de su identidad. Desde ese día empezó una práctica distinta. Cada vez que aparecía una frase destructiva la escribía. Y junto a ella una frase nueva. No para mentirse, sino para sanarse. Cambió. No puedo con esto. Por aún no lo domino, pero estoy aprendiendo. Cambió. Soy una carga, por estoy haciendo lo mejor que puedo. Poco a poco esa voz fue cambiando de tono, y con ella cambió. Clara. Tú también puedes empezar hoy. Toma nota de lo que te dices. Escribe tus pensamientos más frecuentes. Léelos. Y pregúntate, ¿le hablarías así a alguien que amas? Si la respuesta es no, entonces no te lo digas más. Sustituye esa voz de juicio por una voz de guía. No se trata de repetir afirmaciones vacías, sino de usar palabras que te impulsen, no que te destruyan. Como decían los estoicos, no podemos controlar lo que nos dicen los demás, pero sí lo que decidimos pensar y repetirnos. La psicología moderna lo confirma, nuestro diálogo interno afecta directamente nuestra autoestima, nuestras decisiones y nuestra manera de interpretar la vida. Un estudio de la Universidad de Stanford reveló que cambiar patrones de autodiálogo negativo por frases neutras o constructivas puede reducir significativamente los niveles de ansiedad y aumentar la confianza personal. Y los estoicos ya lo sabían siglos antes de que existieran las terapias. Epicteto enseñaba a examinar los pensamientos antes de aceptarlos como ciertos. Y esa es la clave. No todo lo que piensas sobre ti es verdad. Solo lo que decides mantenerlo como tal. Y aquí viene la parte que más nos cuesta aceptar muchas veces. No avanzamos en la vida, no por falta de capacidad, sino por exceso de autocrítica. Nos saboteamos desde dentro. Soñamos con metas, pero nos frenamos con frases como «eso no es para mí» o «a mi edad ya no tiene sentido». Pero la edad no limita. Lo que limita es la voz interna que repite que ya es tarde. Y eso, querido oyente, no es real. Es solo una creencia. Y las creencias pueden cambiarse. Te invito a que esta semana hagas un pequeño experimento estoico. Cada mañana al despertar, antes de mirar el móvil, mírate al espejo. No para juzgar tu rostro, sino para escuchar tu voz. Dite una frase nueva. Una que construya aunque sea pequeña. Hoy me respeto. Hoy merezco paz. Hoy confío un poco más en mí. Y si no te lo crees al principio, da igual. Repite igual. Porque cada palabra que te dices es como una gota sobre la piedra. No rompe al primer intento, pero con constancia. Transforma. Y si te cuesta encontrar palabras que curen, toma prestadas las de los sabios. Marco Aurelio también escribió: tú tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza. Esa fuerza no está fuera, está en ti, en la voz con la que decides hablarte. ¿Te hablas como si fueras tu enemigo o tu aliado? Esa es la pregunta que marcará la diferencia entre una vida vivida con culpa o con claridad. Porque cambiar tu identidad no comienza con un cambio externo, ni con una meta nueva. Comienza cuando decides escuchar una voz distinta dentro de ti. Una voz más amable, más sabia, más tuya. Y en el próximo paso, vamos a ver cómo las etiquetas que otros te pusieron también pueden ser arrancadas para siempre. Tu valor no depende de etiquetas ajenas. Desde pequeños nos han dicho cosas que se nos quedaron grabadas como si fueran tatuajes invisibles. A veces fue un maestro, un padre, una pareja, un jefe. Eres flojo, no tienes madera de líder, siempre eres demasiado sensible. Y sin darnos cuenta, esas frases se convirtieron en etiquetas, y esas etiquetas en identidades, porque cuando escuchas lo mismo muchas veces acabas creyéndotelo. Lo repites por dentro, lo integras, lo defiendes incluso, hasta que un día ya no sabes si esa imagen rota de ti fue algo que construiste
o que simplemente te impusieron. Pero aquí va la verdad estoica, que puede romper esa cadena. Tu valor no depende de las etiquetas que otros te pusieron. No eres lo que otros ven de ti, eres lo que decides ser. Así lo dijo Epicteto con una claridad que no admite discusión, y en esa decisión empieza tu libertad. El problema con las etiquetas no es solo que sean injustas, sino que muchas veces no tienen nada que ver contigo. Son juicios que nacen del miedo de la ignorancia o de las limitaciones de quien las pronuncia. ¿Cuántas veces alguien te definió no por lo que eres, sino por lo que no pudo entender de ti? Lo trágico es que terminamos viviendo en función de esas definiciones prestadas. Actuamos para encajar, no para ser. Nos limitamos porque alguien una vez nos redujo, y lo más sutil, comenzamos a repetir esas etiquetas en nuestro propio diálogo interno. Nos volvemos guardianes de una imagen ajena. Recuerdo la historia de Julián. Cuando era niño, su padre solía decirle que era un flojo. No lo hacía con crueldad, pero sí con una resignación que hería. Lo decía cada vez que no corría tan rápido como sus hermanos, cuando no mostraba entusiasmo por los deportes o cuando se olvidaba de hacer alguna tarea. «Este niño no tiene energía», repetía. Julián creció escuchando eso. Y al llegar a la adolescencia, cada vez que tenía que esforzarse por algo, se decía a sí mismo: «¿Para qué? Yo soy flojo». No importaba que fuera inteligente, que tuviera ideas brillantes, que mostrara una sensibilidad especial para el arte. La etiqueta era más fuerte que cualquier talento. Años después, en una sesión de coaching, le pidieron que escribiera todas las frases que había escuchado sobre sí mismo. En el papel en mayúsculas escribió: «Soy flojo», y luego en silencio comenzó a llorar. No porque fuera verdad, sino porque se dio cuenta de que nunca había cuestionado esa creencia. Era una cadena que aceptó como si no hubiera opción. Ese día decidió cambiarla, no por otra etiqueta, sino por una afirmación libre. «Soy constante cuando conecto con lo que me importa». Y fue ahí, en ese momento, donde empezó su verdadera transformación. Tú también puedes hacer ese ejercicio ahora. Escribe todas las etiquetas que te han puesto a lo largo de la vida. No importa si fueron crueles o sutiles. Escríbelas, léelas, míralas con distancia. Y pregúntate, ¿de quién vienen? ¿Quién te hizo creer eso? ¿Y por qué lo creíste? Luego, debajo de cada una, escribe una frase que refleje quién quieres ser, no desde la fantasía, sino desde tu verdad. Por ejemplo, si alguien te dijo: «Eres demasiado emocional», puedes responder con: «Mi sensibilidad es una fortaleza cuando aprendo a guiarla». No se trata de negar lo que eres, sino de resignificarlo, de recuperar el poder sobre tu identidad. El estoicismo no te dice que ignores las opiniones externas, te enseña a no convertirlas en tu ley. Séneca decía: «No debemos dejarnos arrastrar por la opinión de la mayoría, sino guiarnos por la razón». Y la razón, cuando es sincera, no grita etiquetas, busca comprensión. El mundo está lleno de personas rotas que rompen a otros con sus palabras. Pero tú no tienes por qué seguir cargando con lo que otro no supo manejar. De hecho, muchas veces la etiqueta que alguien te puso solo refleja una herida que ellos no han sanado. Quien te llama débil, tal vez teme su propia vulnerabilidad. Quien te llama insuficiente, quizá proyecta su propia inseguridad. Y aquí está el giro inesperado. Lo que te dijeron no siempre fue sobre ti, fue sobre ellos. Entonces, ¿qué etiqueta llevas puesta que no te pertenece? Esa es la pregunta que necesitas hacerte hoy, porque hasta que no la respondas, seguirás caminando con un peso que no es tuyo, y ese peso te aleja de lo que realmente podrías llegar a ser. Empieza por liberarte de esas palabras que te limitaron. Reconoce que no definen tu valor, solo describen una percepción limitada y temporal, y que tú, como ser humano, estás en constante construcción. Este ejercicio no es solo terapéutico, es transformador, porque cuando cambias tu relato interno, cambia tu manera de estar en el mundo. Empiezas a hablar con más claridad, a decidir con más firmeza, a caminar con más dignidad. Y ese cambio no viene de fuera,
no es una validación externa, es un regreso a ti, a tu esencia, a lo que siempre estuvo ahí, esperando que lo reconozcas. Y cuando te liberas de esas etiquetas, por fin respiras siendo tú, sin necesidad de explicarte, sin pedir permiso, sin tratar de encajar en moldes que te aprietan. Respiras con libertad, y esa libertad será el punto de partida para la próxima lección estoica que vamos a descubrir juntos. Porque si de verdad quieres crecer, primero necesitas dejar de actuar desde lo que te dijeron que eras y empezar a vivir desde lo que realmente eres. Fallaste, y eso te hace real. Hay errores que te cambian la vida, no porque te destruyan, sino porque te despiertan. Y aunque no lo creas ahora, fallar no es fracasar. Es una de las formas más sinceras que tiene la vida de recordarte que estás vivo, que estás en movimiento, que lo estás intentando. Pero vivimos en una cultura que castiga el error, que lo convierte en vergüenza, que lo tapa como si fuera una herida que hay que ocultar. Sin embargo, los estoicos tenían otra visión. Para ellos, cada equivocación era una oportunidad de practicar la virtud, de volver a empezar con más sabiduría, porque solo el que no hace, no se equivoca. Y tú, si has fallado, es porque tuviste el coraje de actuar. Piensa en esto. ¿Cuál ha sido tu error más doloroso? No hace falta que lo digas en voz alta. Solo siéntelo. Tal vez fue algo que hiciste o algo que no hiciste. Tal vez heriste a alguien o te traicionaste a ti mismo. Y desde entonces, llevas esa culpa como una piedra en el pecho. La revives en silencio. La escondes incluso de quienes te aman. Pero déjame decirte algo que puede aliviarte tu error. No es el final de tu historia. Es un capítulo. Uno importante sí, uno difícil, pero no el que define quién eres. Lo que te define es lo que haces después de fallar. Recuerdo a Teresa, una mujer que durante años cargó con el peso de una discusión que rompió su relación con su hermana. En un momento de tensión dijo cosas que no sentía, palabras que salieron desde el orgullo y el cansancio. Su hermana se alejó. Pasaron meses, luego años, y aunque Teresa quería acercarse, una voz interna le decía: ya es tarde, fallaste, perdiste. Pero un día, en medio de una charla sobre el perdón, alguien le dijo: el arrepentimiento sincero es un acto de valentía. Y entonces entendió que no necesitaba que la otra persona olvidara, solo necesitaba hacerse responsable con humildad. Escribió una carta, no para justificarse, sino para decir: me equivoqué. ¿Sabes qué pasó? Su hermana no le respondió de inmediato, pero leyó la carta, y semanas después volvió a llamarla. No para borrar el pasado, sino para empezar de nuevo. Y todo eso fue posible, porque Teresa aceptó su error y decidió crecer desde ahí. Los estoicos no buscaban perfección, buscaban coherencia. Y Séneca lo escribió sin rodeos. No nos atrevemos a muchas cosas porque son difíciles, pero son difíciles porque no nos atrevemos. Fallar es atreverse, caer es humano, pero quedarse en el suelo, eso sí sería un fracaso. Por eso, si alguna vez cometiste un error que todavía te duele, empieza por reconocerlo, escríbelo. Si hace falta, ponle nombre, no para castigarte, sino para observarlo con claridad. Luego pregúntate: ¿qué aprendí? ¿Qué haría distinto si tuviera otra oportunidad? Y lo más importante, ¿cómo puedo convertir este error en una lección? Una práctica hermosa que puedes incorporar. Viene de Japón y tiene mucho que ver con el estoicismo. Se llama kintsugi. Cuando una pieza de cerámica se rompe, en lugar de desecharla, los artesanos la reparan con resina mezclada con polvo de oro. No esconden las grietas, las hacen visibles, las celebran, porque cada grieta es parte de su historia. Y eso es lo que te invito a hacer contigo. Practica tu propio kintsugi interior. Reconoce tus roturas y, en lugar de cubrirlas con vergüenza, llénalas de aprendizaje, de humildad, de perdón, porque cada grieta que aceptas es parte de tu belleza. Hoy puedes comenzar escribiendo una lista sincera, no de todo lo malo que hiciste, sino de lo que hiciste, sin saber, sin madurez, sin herramientas.
Luego, al lado de cada error, escribe la lección que surgió de allí. Puede ser una palabra, una idea, una decisión que cambiaste. Ese ejercicio te recordará que no eres tu error, eres tu evolución, y cuando lo haces desde el corazón, algo cambia, porque ya no huyes de tu pasado, lo integras, y eso te hace real. ¿Sabes qué es lo más sorprendente? Que las personas más confiables que he conocido no son las que nunca fallan, son las que cuando fallan lo reconocen, las que miran a los ojos y dicen: me equivoqué, lo siento, estoy aprendiendo. Esa vulnerabilidad no las debilita, las hace fuertes porque demuestra integridad, y esa es una virtud estoica esencial. Ahora te pregunto, ¿qué error tuyo puedes transformar en sabiduría? No para contarlo al mundo, sino para contártelo a ti mismo con otra voz. Tal vez ha llegado el momento de dejar de castigarte por algo que ya pasó y empezar a construir desde ahí, porque lo que haces con tu error dice más de ti que el error en sí. Y si aún dudas de tu capacidad de sanar, recuerda esto: Marco Aurelio fue emperador, pero también fue humano. Dudó, temió, falló, pero escribió. La perfección del carácter es vivir cada día como si fuera el último, sin agitación, sin apatía, sin falsedad. Es decir, vivir con presencia, con honestidad, con la decisión de ser mejor, incluso después de haber fallado, porque en el fondo el valor no está en evitar el error, está en no permitir que el error apague tu luz. Así que hoy date permiso de perdonarte, no por debilidad, sino por madurez, porque mereces seguir adelante con dignidad. Y si alguien te juzga por lo que hiciste, recuerda que su juicio no define tu verdad. Lo que tú hagas con eso sí. Y así llegamos al corazón de esta lección. Fallaste, y eso te hace real, porque solo lo real se rompe, solo lo humano se equivoca, solo los valientes miran su historia sin disfrazarla. Y tú, si estás escuchando esto, es porque estás listo para convertir tus grietas en oro. Ahora respira, no para olvidar, sino para integrar, y prepárate, porque en el siguiente paso vamos a descubrir cómo incluso las comparaciones más silenciosas pueden robarnos la paz. Si no aprendemos a mirar solo nuestro camino, el espejo no miente, pero tú eliges cómo mirarlo. Hay días en los que te miras al espejo y no ves a alguien valioso. Ves arrugas, ves cicatrices, ves la historia que el tiempo escribió en tu rostro, pero no lees el alma que sigue resistiendo detrás. ¿Te ha pasado sentirte invisible incluso ante ti mismo? El espejo, por más honesto que sea, no tiene la última palabra. Lo que devuelve no es una verdad absoluta, es solo un reflejo condicionado por la forma en que tú decides mirarte. Marco Aurelio escribió: la vida de cada uno es lo que hacen de ella sus pensamientos. Si lo que piensas de ti está teñido de juicio, de vergüenza o de comparación, entonces incluso el reflejo más neutro puede convertirse en un enemigo silencioso. Y lo más duro es que este enemigo eres tú mismo, no el mundo, no los demás. Tú repitiendo a diario una narrativa interna que te reduce, que te limita, que te desconecta de tu verdadera esencia. Y sin embargo, hay otra forma de mirar, una más compasiva, más justa, más real. No la que nace de las exigencias sociales ni de los cánones de belleza, sino la que nace de la aceptación, de la valentía de verte como realmente eres, humano imperfecto, pero profundamente digno. Piensa en esto. ¿Cómo cambiaría tu vida si cada mañana te miraras al espejo y en lugar de juzgarte, te hablaras con ternura, con el mismo cariño que usarías con alguien a quien amas de verdad? Hay personas que nunca se han visto en un espejo, personas ciegas de nacimiento. Y sin embargo, muchas de ellas conocen su valor mejor que tú. ¿Por qué? Porque no necesitan una imagen externa para validar lo que sienten por dentro. Han aprendido que la autoestima no se refleja, se construye. No es lo que ves, es lo que dices de lo que ves. Es la historia que te cuentas cuando estás a solas contigo mismo. Haz la prueba. Mañana cuando te levantes, mírate. No para corregirte, no para señalar defectos, solo mírate y di algo bueno.
Una frase pequeña basta. Estoy aquí. Estoy intentando. Y eso ya vale mucho. Repite esto durante una semana y verás cómo no solo cambia tu reflejo, cambia tu energía, tu forma de caminar, de hablar, de estar en el mundo. Este ejercicio no es superficial, es profundo, porque cambiar las palabras que usas contigo mismo es cambiar la relación más importante de tu vida, y eso cambia todo lo demás. En esto el estoicismo no es frío ni distante, es íntimo. Es reconocer que la virtud también nace de la forma en que nos tratamos a nosotros mismos, que hablarte con respeto no es vanidad, es disciplina espiritual. Ahora respóndete honestamente. ¿Qué parte de ti necesitas mirar con más compasión? Quizás no es tu apariencia. Tal vez es esa parte que siempre dudas, la que teme no ser suficiente, la que carga culpas del pasado. Mírala, y en lugar de rechazarla, abrázala, porque esa parte herida también eres tú, y merece tu ternura más que nadie. Y así cuando empiezas a verte con otros ojos algo profundo ocurre. Te vuelves más paciente, más presente, más fuerte, sin ser duro contigo mismo, porque la fuerza verdadera no grita, no castiga. La fuerza verdadera empieza con una mirada amable, y cuando aprendes a mirarte así, caminas diferente por la vida, porque la forma en que te miras define cómo caminas por la vida. Deja de actuar el personaje que no eres. ¿Alguna vez te has sentido agotado sin razón aparente, como si llevaras una carga invisible sobre los hombros cada día? Tal vez no sea cansancio físico, tal vez sea el peso de una máscara que llevas desde hace años, una sonrisa que no nace del alma, una actitud de fortaleza que en realidad es un escudo para no mostrar tu vulnerabilidad. Nos enseñaron que ser fuerte es no llorar, no dudar, no mostrar debilidad, que hay que seguir adelante como si nada nos afectara. Y así empezamos a actuar, no a vivir. Empezamos a interpretar un personaje que la sociedad aplaude, pero que nos va alejando poco a poco de quienes realmente somos. Actuar con seguridad, aunque por dentro tengamos miedo. Sonreír, aunque estemos rotos. Decir, estoy bien, aunque nos estemos hundiendo en silencio. ¿Cuántas veces has fingido estar bien solo para no incomodar a los demás? ¿Cuántas veces te has convertido en lo que otros esperaban, perdiendo el contacto con tu verdad? Marco Aurelio lo expresó con claridad. No malgastes más tiempo discutiendo sobre lo que debe ser un buen hombre. Sé uno. Y eso incluye dejar de ser lo que no somos, porque la autenticidad, aunque incómoda, es el único camino hacia una vida plena. Lo más doloroso no es fracasar, es tener éxito interpretando una vida que no te pertenece, y eso tarde o temprano se siente. El alma lo sabe. Hay un vacío que no se llena con elogios ni con apariencias. Hay una tristeza silenciosa que surge cuando nos alejamos de nuestra esencia. Una mujer que aparenta ser fuerte todo el tiempo que lleva la casa, el trabajo, los hijos, pero que por las noches se queda sola con su llanto. No porque no sea valiente, sino porque ha aprendido a no pedir ayuda, porque siente que si se rompe nadie sabrá cómo sostenerla, y así vive atrapada en un personaje la que puede con todo. Pero por dentro solo desea que alguien la mire y le diga, no tienes que ser perfecta para que te ame. Esa mujer podría ser tu madre, tu esposa, tu hermana, o podría ser tú. La filosofía estoica no nos pide que seamos de hierro, nos invita a ser íntegros, a vivir de acuerdo con nuestra naturaleza, y nuestra naturaleza incluye la duda, el error, la emoción, la fragilidad. Fingir que no sentimos no nos hace fuertes, nos hace invisibles incluso para nosotros mismos. Y lo más trágico es que cuanto más representamos un papel, más nos convencemos de que no merecemos ser amados tal como somos. De ahí viene esa estadística inquietante. Los índices más altos de depresión están entre las personas que siempre dicen, estoy bien, porque nadie puede ayudar a quien nunca se permite ser visto realmente. Porque cuando siempre estás bien, nadie pregunta si necesitas un abrazo. Nadie nota que te estás desmoronando. Entonces,
¿Cómo volvemos a ser nosotros? Empieza observando. ¿En qué momentos del día sientes que estás actuando? ¿Qué frase repites porque así se espera? ¿Qué gestos no son tuyos, pero forman parte del personaje? Tal vez sonríes demasiado en reuniones aunque por dentro estés cansado. Tal vez finges interés en conversaciones que no te importan solo para caer bien. Tal vez te callas cuando algo te duele porque temes parecer débil. Hoy te invito a que elijas un gesto uno solo que no nace de tu verdad y lo sueltes. Tal vez sea decir no cuando antes decías sí, solo por compromiso. Tal vez sea permitirte un silencio incómodo en vez de llenarlo con frases vacías. Tal vez sea compartir lo que realmente sientes con alguien de confianza. No necesitas desmontar toda tu máscara de golpe. Basta con una grieta, porque por ahí empieza a entrar la luz. Y aquí viene la parte más poderosa. Cuando dejas de actuar, comienzas a recordar. Recuerdas cómo se siente hablar con autenticidad. Recuerdas qué te hace reír de verdad. Recuerdas lo que deseas profundamente, más allá de lo que esperan de ti. Y en ese proceso te das cuenta de algo fundamental. Tu valor no depende de tu personaje. Tu valor nace de tu capacidad de ser tú. Incluso cuando eso implica decepcionar expectativas ajenas. Porque es mejor ser rechazado por quien eres que ser amado por lo que no eres. Cuando aceptas esta verdad, algo cambia. El miedo se disuelve. El cuerpo se relaja. Y por fin, puedes respirar. Epicteto nos recuerda que la libertad interior nace de la coherencia con uno mismo. Y ser coherente no significa ser perfecto, significa ser honesto, significa mirarte al espejo y reconocer al rostro que ves, significa que tus palabras y tus silencios vayan en la misma dirección, significa vivir sin esconderte detrás de frases como «todo está bien», porque no siempre está bien, y está bien que no lo esté. Así que te pregunto, ¿en qué parte de tu vida estás fingiendo ser quien no eres? ¿Qué emoción estás reprimiendo para mantener una imagen que no te representa? ¿Qué relaciones mantienes solo por inercia, por miedo o por apariencia? Tal vez ya es hora de detenerte, de mirarte con compasión, de darte permiso para ser. Porque cuando te quitas la máscara, recuperas el rostro que habías olvidado. Compararte es correr con zapatos prestados. Compararte con los demás es como correr una maratón con zapatos que no son tuyos. Quizás te entren, quizás incluso parezcan mejores que los tuyos, pero no están hechos para ti. Y cada paso que das con ellos te aleja un poco más de ti mismo. Porque lo más doloroso de compararse no es descubrir que el otro va más rápido, es dejar de ver tu propio camino mientras te obsesionas con el suyo. ¿Cuántas veces has sentido que no estás haciendo lo suficiente solo porque viste a alguien que aparentemente ya lo logró todo? En silencio comienzas a hablarte con dureza. Te dices que vas lento, que estás tarde, que te falta talento, que nunca vas a llegar, pero no te das cuenta de que ese juicio nace de una mentira, creer que debes seguir el ritmo de otro para tener valor. La comparación es una de las formas más sutiles de violencia interna, porque ocurre en silencio, no grita, no golpea, pero te desgasta, te hace ver tus logros como pequeños, tus avances como mínimos, tus sueños como irreales, y sin darte cuenta, empiezas a vivir una vida que no es tuya, intentando alcanzar metas que ni siquiera elegiste. La filosofía estoica nos recuerda que la única carrera que vale la pena correr es la que empieza desde uno mismo. Epicteto lo dijo con claridad: procura no ser más que tú mismo, y serlo en todo momento. En esta frase está encerrada una sabiduría que hemos olvidado. No vinimos a este mundo a ser versiones mejoradas de otros. Vinimos a ser la versión más honesta de quienes ya somos. Imagina a un hombre de 50 años que ha trabajado toda su vida en silencio, con esfuerzo sin reconocimiento público. De pronto entra a redes sociales y ve a un excompañero que vive en otro país, con una empresa exitosa, viajes constantes y miles de seguidores. En segundos, su percepción cambia lo que antes valoraba: su familia, su tranquilidad, su jardín cultivado con esmero. Ahora parece poco. Empieza a cuestionarse: ¿he hecho suficiente?
¿Dónde me equivoqué? ¿Por qué él y no yo? Lo que no sabe es que quizás ese excompañero mira su vida con la misma envidia silenciosa, deseando la paz que él tiene. Así funciona la comparación. Te hace creer que el pasto siempre es más verde del otro lado, hasta que olvidas regar el tuyo. Los estoicos entendieron que la paz interna no nace de superar al otro, sino de superar al yo de ayer. Marco Aurelio escribía en sus meditaciones: la vida de cada uno es lo que hacen de ella sus pensamientos. Si piensas que estás en desventaja, lo estarás. Si decides valorar tu ritmo, tu historia, tus pasos, entonces empezarás a caminar con sentido. Para aplicar esto en tu vida, puedes comenzar con un ejercicio muy simple pero profundo durante una semana. Aléjate de todo aquello que te impulsa a compararte, principalmente de las redes sociales. En ese tiempo, enfócate en escribir un objetivo que no dependa de la validación externa. Algo que tú deseas por ti, no por tu familia, no por tu entorno, solo por ti. Y cada día pregúntate: ¿estoy avanzando un poco más hacia eso? La clave está en volver a mirar tu vida desde tus propios ojos, no desde los ojos de la comparación. Porque si solo vives buscando el éxito ajeno, nunca serás dueño de tu propia satisfacción. Lo inesperado es esto: muchas veces las personas que envidiamos están atrapadas en su propia cárcel de comparación. Y así como tú crees que van por delante, ellos creen que están quedándose atrás respecto a otros. Es una cadena silenciosa que nos conecta a todos y de la cual solo se sale cuando decides mirar hacia adentro. Recuerda esto: el valor de tu vida no está en cuántos te superan, sino en cuántas veces elegiste no rendirte contigo mismo. No eres más ni menos que nadie, eres único. Y esa singularidad no puede medirse ni compararse. En vez de correr con zapatos prestados, ¿por qué no caminar descalzo un rato? Sentir el suelo, reconocer tu ritmo, escuchar tus propios pasos. No te distraigas con los caminos ajenos, porque cuando dejas de mirar al lado, puedes avanzar en tu propio camino. Y ese es el único que realmente importa. ¿A quién estás intentando alcanzar y por qué? ¿Desde cuándo empezaste a creer que no eres suficiente tal como eres? Estas son preguntas que no buscan respuestas inmediatas, sino honestas, porque solo cuando te atreves a responderlas sin máscaras, comienzas a sanar. Compararse es humano, pero también lo es recordar que la grandeza no está en ser más que el otro, sino en ser tú incluso cuando no parezca suficiente para los demás. Deja de correr con zapatos prestados y empieza a caminar por fin con los tuyos, porque ahí es donde comienza la verdadera libertad. Y así, cuando dejas de correr hacia una meta impuesta, cuando dejas de vivir al ritmo de los demás, empiezas a redescubrir quién eres realmente. Y quizás por primera vez en mucho tiempo te sientas libre. Tu luz no molesta, tu luz guía. Cuando eras niño y dibujabas algo con orgullo, corrías a mostrarlo. Decías: mira lo que hice, y aunque no fuera perfecto, brillabas desde adentro. Pero con el tiempo aprendiste a esconder. Alguien se burló, alguien te llamó presumido, alguien dijo que estabas llamando la atención, y así empezaste a guardar tu luz, a apagarla un poco, a mostrar solo lo justo, a esconder tu talento, tu bondad, tus logros, todo para no incomodar, todo para ser aceptado. Pero hay una verdad que nadie nos dice con claridad: tu luz no molesta, tu luz guía. Muchos caminan por la vida con la cabeza baja, no por falta de valor, sino por exceso de juicio. Temen brillar por miedo a opacar. Temen destacar por miedo a ser juzgados. Pero el estoicismo no nos pide escondernos. Al contrario, nos invita a vivir con virtud, a actuar conforme a nuestra naturaleza más elevada. Marco Aurelio escribió: la felicidad está en hacer lo que la naturaleza humana exige. Y lo que tu naturaleza exige es que no escondas lo mejor de ti. Porque si tienes una voz que consuela, úsala. Si tienes una idea que transforma, compártela. Si tienes una historia que inspira, cuéntala. Imagínate a una mujer de 60 años que ha criado a su familia, trabajado en silencio, cuidado de todos,
pero nunca habló en público de lo que ha logrado. Un día en una reunión comunitaria, alguien le pide que comparta cómo organizó un proyecto vecinal exitoso. Ella duda, siente vergüenza, cree que no tiene nada importante que decir, pero cuando habla todos se quedan en silencio, la escuchan, se inspiran, y al terminar una joven se le acerca con lágrimas y le dice: «Gracias, ahora creo que yo también puedo hacerlo». Eso es lo que pasa cuando te atreves a brillar. No se trata de ego, se trata de servicio. El miedo a parecer arrogante muchas veces es el disfraz del miedo a mostrarse auténtico. Y sí, mostrar tu luz te hace vulnerable, te expone, pero también te conecta, porque cuando alguien te ve siendo tú sin pedir permiso, le estás mostrando el camino, le estás diciendo: tú también puedes. Lo paradójico es que cuando más escondes tu luz por humildad, más alimentas la oscuridad del mundo, porque hay personas que necesitan tu historia, tu energía, tu fuerza para despertar la suya. Nadie se inspira en lo que no se muestra. Nadie sigue una luz que no se enciende. El estoicismo no promueve la falsa modestia, promueve la virtud expresada con sabiduría. Epicteto decía que no debemos alardear, pero también nos recordaba que la excelencia no se niega. Si eres bueno en algo, no lo niegues. Úsalo. Si tienes algo que ofrecer, no lo escondas. Entrégalo. La práctica diaria puede empezar con algo simple. Escribe una lista con 3 cosas que has logrado en tu vida de las que te sientes orgulloso. No importa si son grandes o pequeñas. Luego elige una y compártela con alguien hoy, no para presumir, sino para conectar, para inspirar, para abrir un camino. Y si sientes culpa al hacerlo, recuerda esto: cuando compartes tu luz, no estás diciendo «mírame», estás diciendo «mira lo que es posible». Esa es una gran diferencia. A veces creemos que para ser humildes debemos minimizar nuestra grandeza, pero eso no es humildad, es miedo. La verdadera humildad no niega el valor propio, lo reconoce sin necesidad de elevarse por encima de los demás. Es saber que lo que haces bien puede ser útil, y entonces decides ponerlo al servicio. Eso es vivir con propósito. El elemento más inesperado es este: muchas veces quienes más te critican por brillar son los que no se atreven a hacerlo. Su juicio no habla de ti, habla de su propia lucha. Por eso no vivas tu vida apagando tu esencia para que otros no se sientan incómodos. No es tu deber hacer pequeños tus dones para que otros se sientan más altos. Es tu responsabilidad ser completo, ser honesto, ser luz. Porque cuando lo haces, le das permiso a otros para hacer lo mismo. ¿Y tú? ¿Qué parte de tu luz estás ocultando por miedo al juicio? ¿Qué sabes que puedes ofrecer y aún no te atreves? No tienes que esperar un escenario, un reconocimiento, un título. Puedes empezar hoy en lo cotidiano, en una conversación, en una decisión, en una palabra amable. Cada acto de autenticidad es una chispa, y cada chispa puede encender una esperanza. No te subestimes, no te escondas. El mundo ya tiene suficiente oscuridad, lo que necesita es tu verdad. Y cuando te atreves a brillar, no solo cambias tu vida, cambias la energía de quienes te rodean, porque la luz verdadera no compite, no busca atención, solo alumbra, solo guía, solo recuerda a los demás que también pueden iluminar. Y eso es un acto profundo de amor, porque brillar no es vanidad, es valentía, es un acto espiritual, es una forma de decir: estoy aquí, con todo lo que soy, y no tengo miedo de mostrarlo. Y así, cuando te permites ser tú en plenitud, sin filtros, sin máscaras, sin excusas, el mundo cambia. No porque tú seas más que los demás, sino porque tú te atreviste a ser todo lo que eres. Y eso es lo que realmente inspira. No puedes avanzar si sigues luchando contra ti. A veces el mayor enemigo que nos impide avanzar no está fuera sino dentro. No es el jefe exigente, ni la sociedad impaciente, ni siquiera las circunstancias difíciles. Es esa voz silenciosa que habita en nuestra mente, repitiéndonos sin cesar todo lo que hicimos mal,
todo lo que no somos, todo lo que creemos que deberíamos haber sido. ¿Te has detenido alguna vez a escuchar cómo te hablas cuando cometes un error? ¿Qué palabras usas contigo cuando algo no sale como esperabas? La mayoría de las veces esa voz no tiene compasión, no tiene pausa, no tiene perdón. Y lo más doloroso es que esa guerra interna, esa lucha constante contra uno mismo, nos deja inmóviles. No porque no tengamos fuerzas, sino porque esas fuerzas se agotan intentando sobrevivir al juicio interior. Lo que muchos no saben es que esa crítica constante no nos fortalece, nos paraliza, nos hace sentir que cualquier paso que demos no será suficiente, que ningún logro es válido, que cada intento solo es una antesala al fracaso. Y entonces nos preguntamos, ¿por qué no avanzamos? ¿Por qué no sentimos paz? ¿Por qué, a pesar de hacer tanto, todo se siente tan poco? La respuesta es simple y brutal, porque no puedes construir algo firme sobre un terreno que tú mismo estás destruyendo. No puedes avanzar si cada vez que intentas caminar tú mismo saboteas tus pasos. No puedes crecer si la semilla que eres está siendo regada con culpa, reproches y desprecio. Como dijo Séneca, tú no eres lo que piensas en tus momentos oscuros, pero la mayoría de las veces es justo en esos momentos cuando definimos lo que creemos que somos. La filosofía estoica nos enseña que la mente, como un campo fértil, puede cultivarse con virtud, con sabiduría, con compasión. No se trata de ignorar los errores ni de vivir en una ilusión de perfección. Se trata de aprender a hablarnos como un buen maestro. Le habla a su discípulo con firmeza, sí, pero también con respeto y paciencia. Epicteto decía que nadie puede hacerte daño sin tu consentimiento, pero muchas veces somos nosotros quienes nos damos permiso para dañarnos. Día tras día, pensamiento tras pensamiento. Y no es que nos falte motivación, es que nos sobra castigo, no es que no tengamos objetivos, es que no creemos merecerlos. Y todo esto ocurre en silencio, mientras sonreímos, mientras trabajamos, mientras cuidamos de otros. Imagina por un momento que todo lo que te dices a ti mismo lo dijeras a tu mejor amigo, que cada crítica, cada juicio, cada frase de desaprobación se la dijeras a alguien que amas profundamente. ¿Lo harías? ¿Serías capaz de mirar a los ojos a esa persona y decirle que es un fracaso, que no vale lo suficiente, que debería esconderse porque no da la talla? Seguramente no. Entonces, ¿por qué te lo dices a ti? ¿Por qué aceptas ser tu peor enemigo cuando podrías ser tu mayor refugio? Una práctica estoica que puede ayudarte a romper este ciclo es simple pero poderosa. Cada vez que cometas un error, cada vez que falles en algo, reemplaza el "soy un desastre" por "estoy aprendiendo". Di en voz alta o escríbelo: estoy aprendiendo, no fallando. Esta pequeña frase cambia el enfoque del juicio al crecimiento, del castigo al aprendizaje. Y no es solo un juego de palabras, es una forma de reprogramar esa voz interna, de enseñarle a hablar un nuevo lenguaje. Uno que no niegue la responsabilidad, pero que abrace la posibilidad. Los estoicos también nos invitan a recordar que lo que está bajo nuestro control es la interpretación que hacemos de lo que ocurre. No podemos evitar cometer errores. No podemos borrar el pasado, pero sí podemos decidir qué significado le damos. Podemos elegir ver cada tropiezo como una oportunidad de crecer, cada caída como una lección, cada momento difícil como una forja para nuestro carácter. No es una tarea fácil, pero es una elección posible. Y cada vez que eliges hablarte con compasión en lugar de condena, estás dando un paso más hacia la libertad interior. Hay algo profundamente liberador en dejar de pelear contigo mismo, en darte cuenta de que no necesitas perfección para merecer paz, que no tienes que cumplir todas las expectativas para ser digno de amor, que no hace falta ser invencible para ser valiente. La verdadera fuerza, según los estoicos, no reside en la dureza, sino en la armonía interior, en la capacidad de estar en paz contigo, incluso cuando el mundo está en guerra, en la serenidad que nace cuando dejas de exigirte ser otro y empiezas a aceptarte tal como eres mientras trabajas por ser mejor. Quizás lo más sorprendente es esto:
La mayoría de las personas que admiramos, que consideramos sabias, fuertes, inspiradoras, también han tenido luchas internas, también han dudado, han caído, se han reprochado, pero en algún momento aprendieron a ser aliados de sí mismos. Aprendieron que avanzar no es correr más rápido, sino dejar de frenarse desde dentro, que sanar no es ignorar la herida, sino mirarla con ternura, que ser fuerte no es endurecerse, sino mantenerse humano. Y ahora te pregunto, ¿te tratas con el mismo respeto con el que tratas a quien amas? ¿Te hablas como lo harías con un amigo que está pasando por un mal momento? ¿O eres más duro contigo que con nadie más? Es momento de dejar de luchar contra ti, de rendirte sí, pero no en el sentido de rendición, sino de entrega, de abrazarte en lugar de juzgarte, de mirarte con los ojos del perdón, del aprendizaje, de la posibilidad. Porque si el mundo ya es frío, tu alma no debe serlo. Tú puedes ser tu lugar seguro. Tu voz puede ser la que consuela, no la que castiga. Y cuando aprendas a estar en paz contigo, nada ni nadie podrá quitarte el poder de avanzar. Tu niño interior aún te espera. Hay una parte de ti que nunca envejeció, que nunca dejó de mirar con asombro, de preguntar con inocencia, de soñar sin límites. Es esa parte que jugaba sin miedo al qué dirán, que lloraba sin vergüenza, que reía con el cuerpo entero. Esa parte sigue viva, aunque tal vez la hayas olvidado o la hayas guardado en un rincón silencioso por tanto tiempo que crees que ya no existe. Pero está ahí, esperando paciente. Tu niño interior aún te espera. Tal vez hoy te mires al espejo y veas arrugas, preocupaciones, cansancio. Tal vez sientas que la vida adulta te ha endurecido tanto que ya no reconoces quién eras antes de aprender a protegerte. Porque crecer para muchos fue aprender a dejar de sentir, a no molestar, a no llorar, a no pedir, a no necesitar. Y en ese proceso dejamos de escucharnos, dejamos de abrazarnos por dentro. Aprendimos a funcionar pero no a sanar, a complacer pero no a comprendernos, a sobrevivir, pero no a vivir desde la ternura. Y sin embargo ese niño o esa niña que fuiste no desapareció, solo se escondió esperando el momento en que tú, el adulto que ahora eres, regresara por él, no con reproches, no con prisa, sino con amor, con escucha, con paciencia, con esa mirada limpia que no exige logros, ni títulos, ni perfección, sino solo presencia, solo verdad, solo conexión. Marco Aurelio escribió: «Vuélvete a ti mismo tantas veces como sea necesario». Y no se refería solo a la razón. También hablaba del alma, de la parte pura que nunca se contaminó del todo, de esa voz suave que aún susurra cuando el ruido baja, de esa fragilidad que no es debilidad sino raíz, porque sanar de verdad no es añadir más capas, es quitar todas las que no son tuyas, es volver al origen, a ese momento donde eras simplemente tú, sin deber ser nada más. Hay personas que pasan toda la vida huyendo de ese niño, y hay un momento, a veces tarde, a veces súbito, en que lo encuentran de nuevo, en el abrazo de un nieto, en la ternura de una canción, en el olor de una manta antigua, y al tocar esa memoria, se abren como si toda la dureza del tiempo se resquebrajara por dentro. Un hombre, al tener en brazos a su primer nieto, lloró sin poder contenerse, no por nostalgia, sino porque por primera vez en décadas sintió que alguien lo miraba con amor incondicional, como él alguna vez esperó ser mirado. La psicología contemporánea lo confirma. Muchas de nuestras heridas más profundas ocurrieron antes de los 12 años, no porque tuviéramos una infancia necesariamente trágica, sino porque a esa edad cualquier carencia de amor, de validación o de seguridad se graba como verdad absoluta. Un gesto frío, una palabra hiriente, un abandono, una indiferencia. Todo eso puede haber sembrado una creencia errónea que seguimos cargando de adultos. No soy suficiente. No merezco ser amado. Tengo que ser perfecto para que no me rechacen. Pero ese niño nunca quiso explicaciones. Solo quería abrazos. Hoy te propongo algo. Un gesto simple pero profundamente transformador.
Escribe una carta al niño que fuiste. Dile lo que necesitaba oír. Cuéntale lo que has vivido. Pídele perdón si lo abandonaste. Prométele que a partir de hoy lo vas a cuidar tú, que no lo vas a seguir ignorando, que vas a proteger su ternura como se protege algo sagrado. Y durante una semana léela cada mañana, no para convencerte de nada, solo para reconectar, para suavizar tu mirada, para recordar quién eras, antes de aprender a no sentir, porque ese niño no quiere que te conviertas en algo que no eres. Solo quiere que no lo olvides, que no lo des por perdido. Y cuando empiezas a hablarle, cuando lo miras con amor, algo dentro de ti se alinea, como si por fin dejaras de caminar dividido, como si las piezas volvieran a encajar, como si tu historia con todas sus sombras y luces empezara a tener sentido. La filosofía estoica no está reñida con la ternura. Al contrario, nos enseña a mirar nuestras emociones con claridad sin juicios, a reconocer que lo que duele, también enseña que lo que ocultamos, también clama por ser visto. Y no hay verdad más poderosa que esta. No puedes estar en paz con el mundo si estás en guerra con tu pasado, y ese pasado no se sana ignorándolo, se sana regresando, escuchando, abrazando, haciendo las paces con ese niño que aún vive dentro de ti y que solo quiere una cosa: que lo reconozcas. Imagina por un momento que ese niño se te apareciera hoy, tal como era, con sus miedos, con sus sueños, con sus ojos llenos de preguntas. ¿Qué pensaría de ti? ¿Estaría orgulloso? ¿Se sentiría seguro contigo? ¿Lo harías sentir amado? ¿O volvería a esconderse? Tal vez ha llegado el momento de responderle con acciones, no solo con palabras, de demostrarle que aunque la vida ha sido dura, tú no lo has olvidado, que aunque hayas cambiado su esencia sigue viva, que puede confiar en ti, porque ahora eres tú quien lo va a cuidar. Y cuando haces eso, cuando vuelves a ese niño, algo mágico ocurre. Dejas de exigirte tanto, dejas de castigarte por no ser perfecto, dejas de vivir desde la armadura y empiezas a vivir desde el alma. Porque cuando te atreves a mirar atrás con compasión, también empiezas a caminar hacia adelante con paz, y esa paz no tiene precio. Así que la próxima vez que sientas que algo en ti está roto, no corras, no lo tapes, no lo ignores. Detente y pregúntate: ¿qué necesita mi niño interior en este momento? Tal vez solo necesite que lo abraces por dentro. Tal vez solo quiera que le digas: estoy aquí y no me voy a ir más, porque cuando vuelves a él, por fin te vuelves a ver con ojos limpios. Y ahora, respira, porque después de todo lo que has escuchado, solo hay una verdad que importa. No necesitas convertirte en alguien nuevo. Solo necesitas recordar quién eres cuando el ruido se apaga. Las enseñanzas del estoicismo no son ideas bonitas para anotar en un cuaderno, son mapas hacia ti mismo. No son frases para repetir, sino caminos para caminar. Cada principio que has escuchado hoy no es teoría, es un espejo que por fin no juzga, solo te recuerda. Te recuerda que no estás roto, que no estás solo y que no estás tarde, que dentro de ti vive una sabiduría antigua esperando a ser despertada, que cada paso, aunque pequeño, es una victoria cuando se da con conciencia, y que el mayor enemigo no está afuera, sino en la voz que no te permite avanzar. Hoy, antes de irte a dormir, haz una sola cosa: mírate al espejo y en lugar de buscar lo que falta, agradece lo que permanece. Agradece tu fuerza, tu resiliencia y tu capacidad de volver a empezar incluso cuando pensabas que no podías más. Porque si puedes hacer eso esta noche, mañana será distinto. Y si puedes repetirlo durante una semana, ya no serás el mismo. Si este video ha tocado algo dentro de ti, no lo guardes solo para ti. Compártelo con alguien que también lo necesite. Dale a otro lo que tú también estás buscando: claridad, consuelo, dirección. Y si aún no lo has hecho, suscríbete, porque cada video en este canal no es solo contenido, es una conversación contigo, una mano extendida cuando el día pesa, un espacio seguro donde recordarte que no tienes que saberlo todo,
Solo tienes que seguir. Y ahora, quiero escucharte. ¿Cuál fue la idea que más te hizo pensar? ¿Cuál fue el momento en el que sentiste que hablábamos de ti? Déjalo en los comentarios. Este canal es una comunidad y tu voz importa, porque tu experiencia puede iluminar a otro. Y si hoy esto te ha ayudado, te invito a ver el siguiente video. Ahí hablaremos de una verdad que muchos evitan: cómo encontrar paz, incluso cuando todo afuera está en caos. Te prometo que no será solo un video más, será un refugio. Así que haz clic y seguimos caminando juntos, porque no se trata de avanzar rápido, se trata de avanzar contigo.